ella mostró una sonrisa, o sea, como si nada hubiera pasado. Y después, este, así, así. Y después, pasando ya un tiempito, yo traté de llamar a María por la ofensa que yo le había hecho al insultarle. Pero llamaba a su casa, me decía que la señora María estaba en el campo. Y me dijo que la llamara de más tarde y volví a llamar. Pero me dice que la señora, la mucama, que María ya está descansando y no se podía levantar. Y así fue como que... Y la última palabra que dije fue, bueno, mañana le llamo. Y la señora me dice, bueno, está bien. Pablo, al darse cuenta que había tratado mal a María con sus palabras, él sintió que tenía dos personalidades, una que es cruel y mestiza y la otra que es pura y tierna, en la cual él sentía que disponía a humillarse y a arrodillarse para pedirle perdón a María de todas formas. Pablo no dudó en arrodillarse, incluso besó los pies de María mientras le pedía perdón, pero lo único que logró fue que María le mirara solamente con compasión. Luego ella salió del taller. Pablo sintió que debía hacer algo, entonces él salió detrás de ella, pero ya María ya no estaba. Pablo tomó un taxi para la casa de María, en la cual decidió llamarla de un teléfono público y llegaron a contestar de la casa de María y diciéndole que ya ella aún no había llegado a su casa. Entonces Pablo lo que hizo fue a buscarla a los lugares más frecuentes que ellos solían ir, pero tampoco la encontró. Pablo se sentó y llamó de un largo rato nuevamente a la casa de María y le contestaron diciendo que ella ya había llegado y que ella estaba dormida y que no la podían pasar por el teléfono. Pablo vuelve a su casa y se siente que está solo por culpa de sus acciones. Él siente esas sensaciones que lo provocan la tentación del suicidio y también siente ganas de emborracharse, así que él decide ir cerca a un cafetín. Ahí es donde que está con prostitutas y algunos marineros que se estaban emborrachando. Él, de un largo rato de estar cansado de estar con mujeres sucias, decide salir de ahí junto al mar. Ahí se pone a pensar, pero decide ir a su casa sin darse cuenta que se encuentra enfrente de la casa de Allende. Mirando hacia el quinto piso, decide llamar. Mientras va a un teléfono, piensa en cómo justificar una llamada a esas horas. Luego que le contestan al teléfono, él se queda mudo y decidió colgar. Sin darse cuenta, se encuentra de nuevo en el cafetín, pero decide volver a casa. Cuando llega al taller, se acuesta con su ropa y se duerme. En ese rato, Pablo despierta y relata, en el sueño que lo habían citado junto a unos amigos a una casa. Luego que él llegó, observó la casa que por fuera que le parecía común a las demás casas, pero cuando él ingresó se le hacía raro. Era una casa diferente a todas. El dueño de esa casa le dijo que estaba esperando. Fue ahí cuando Pablo comprendió que eso era una trampa e intentó huir, pero su cuerpo no respondía en ese momento en el sueño. Llegaron sus amigos y él notó que ellos no se habían dado cuenta que él estaba convertido en un pájaro y que lo veían normal. Entonces decidió gritarles para advertirles el peligro, pero solo salía un chillido, además que sus amigos no lo escucharon. Entonces Pablo se dio cuenta que estaba perdido y ese secreto se iría con él toda la tumba. Luego despertó y miró el reloj y corrió a llamar a María, pero no se escuchaba. Entonces decidió escribirle una carta en la que él le dice que él es una basura, que no merecía su amor. Y así pasaron los días sin llegar respuesta hacia él. Entonces escribió más cartas. En una de las cartas le dijo, en la noche en que pelearon, que había pensado en él en el suicidio, en el correo llegó una carta de María. Ella quería que él fuera a la estancia en donde ella se encontraba. Entonces Juan inmediatamente salió a la estación de la Constitución a tomar el tren. Cuando Juan llegó a la estación, ahí lo estaba esperando un chofer y le dice que María no había ido porque estaba enferma. Entonces el chofer le llevó a la estancia donde se encontraba María. Ahí lo recibieron Hunter y Mini Hunter,
que le hicieron una serie de preguntas. Luego Hunter le dijo que María estaba indispuesta y que bajaría luego. Entonces decidió llevarle a la casa y dijo que en el cuarto que él dormía era el cuarto del difunto abuelo. Luego le llevó a Pablo a su dormitorio. Cuando Pablo entró a su cuarto, dio un golpe en la pared con la esperanza de que fuera María quien estuviera ahí y le respondiera el golpe, pero nadie respondió. Pablo decidió salir al comedor. Allí quiso tocar la puerta, pero fue incapaz y salió corriendo de su nuevo dormitorio. Luego se dirigió al jardín y estaba muy desorientado. Se puede notar que están tan cerca que puede tan lejos, ves que se empieza a demorar el sufrimiento y la conciencia de Pablo. Entonces se puso a poner melancólico, estuvo triste, estuvo pensativo. Luego en la mesa Mimi le preguntó a Pablo acerca de los pintores que él prefería, ¿no? Cuya respuesta fue los nombres de algunos muy importantes. Pablo entendió que esa clase de gente producida en María, la gente que le entornaba a María, solamente a ella le traería tristeza y que además no podrían ser rivales para él. Luego empezaron a hablar de novelas policiales. Mimi le dice a Hunter que él sería incapaz de escribir una novela policial, pero Hunter inmediatamente muestra que sí puede y empieza a hablar de una. Luego Pablo dedujo que María no había bajado solo porque él quería escuchar las idioteces que decían sus primos y que la indisposición era un pretexto para no tener más que guardárselo. Luego que se separaron de la mesa, Pablo vio bajar a María, lo cual confirmaba su teoría. Inmediatamente volvieron a las sensaciones de culpa que había sentido cuando él le había dicho a María que lo engañaba a un ciego. María saludó. Luego Juan vio bajar a María y María le preguntó de una mancha y esa mancha él trató de llevarla al cuarto y Pablo cogió uno de los dibujos que eran disimulando que eran las manchas, pero cuando bajaron ya no estaban los primos de María. Ella se sentía como feliz y decidiendo caminar por el parque. Pablo no se sentía bien con ella, ya que creía que esa actitud no le correspondía porque ella no se comportaba así con él. Cuando llegaron a la casa y se sentaron en la mesa a comer, todo era muy silencioso. Solo dijo María que estaba leyendo una novela, pero luego de eso se quedaron de nuevo en silencio. Pablo pensó que Hunter estaba celoso, dedujo que si estaba celoso era porque ellos antes habían tenido algo o habían sido amantes. Al poco tiempo sintió que Hunter le decía algo a María, pero ella no le respondió. Luego Hunter volvió y dijo una frase aún más larga. Pablo sintió que María le respondía y luego sintió que alguien le separaba de la mesa y se subía al cuarto. Entonces Pablo salió corriendo de su cuarto. Al día siguiente Pablo se fue de la casa a pie hasta la estación. Ahí tuvo que esperar hasta que el tren llegara. Durante ese tiempo tuvo la esperanza de que María apareciera, pero no fue así. Luego subió al tren y partió hacia Buenos Aires. Después de la muerte de María, recordó muchos acontecimientos que se le aparecieron en el sueño. Recuerda que durante los días que él estuvo borracho, seguía tomando hasta que alguien lo llevó a su casa. Cuando él despertó, metiéndose a la bañera, empezó a ver y a recordar cosas como que cuando María preguntaba por las manchas de las novelas policiales y otras. Luego, a medida que se enfriaba, todo concordaba y encajaba bien. Después salió del baño y decidió escribirle otra carta a María, pero ella dijo que ya se había ido de la casa y también que no se explicaba cómo podía que Hunter y él al mismo tiempo, después de todo, que envió la carta por correo. Luego, cuando Pablo salió del correo, pensó que no debía herir de esa manera a María y decidió redactarse enviando una carta a María, así que buscó el recibo para reclamar la carta que no lo encontró. Decidió volver al correo y le dijo a la chica que atendía, ¿no?, que hace poco había enviado él una carta para María, pero la mujer le dijo que era imposible ya que el reglamento no se lo permitía. Él insistió hasta que la chica ascendió a buscar la carta y comprobar que era de él. Para ello le hizo una serie de preguntas a Pablo, pero al mostrar la cédula ella dijo que tampoco servía.
Entonces él estalló así de ira, diciéndole muchas cosas. Él incluso se esperó a que salga el personal para que le pueda insultar a la mujer. Luego de expresar un rato, pensó en insultar a la mujer. Y para que la carta no llegara